Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de una actividad intensiva, pero sobre todo de tecnología. Para eso nos acompaña la gente de Delam, Tomás Semino, su gerente comercial, que lo tenemos a distancia, pero igual nos va a gustar hablar mucho de la empresa, de lo que proveen, de cómo operan, pero también obviamente de lo que está pasando hoy en la nutrición animal y cómo se moderniza el sector ganadero, como lo dije. ¿Cómo estás, Tomán? Buen día. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Te Buen hice una día. conjunción, Tomás, no Tomán, pero bueno. Contá un poquito, ¿qué es Delam? Bueno, te cuento, nuestra empresa es una empresa que tiene 20 años de trayectoria ya en el rubro de lo que es provisión de insumos y asesoramiento técnico en el mercado ganadero argentino, ¿sí? Ujú. Nos especializamos principalmente en todo lo que es distribución y comercialización de coproductos de la agroindustria alimentaria y de los biocombustibles, principalmente de la producción de etanol, digamos, de los coproductos que salen de la producción de etanol, que es la burlanda, digamos, Sí. en sus dos formas, húmeda y seca, ¿sí? Ujú. Eso es lo principal de la empresa. Trabajamos con casi todas las plantas que producen etanol en base a maíz en Argentina, Ujú. específicamente en Córdoba, En digamos, Córdoba. donde nosotros contamos con una fuerte presencia. Exacto. Sí, existen, en realidad hay 5 plantas en el país de etanol, de las cuales la mayoría se ubica en esta provincia, y esta provincia, digamos, Córdoba, hoy produce el 75% del etanol que se produce en Argentina en base a maíz. Y contame cómo es un Ujú. poquito el esquema, ¿no? Porque ustedes de alguna forma, con la logística, unen estas productoras de burlanda que terminan siendo las plantas, las plantas de etanol, y después llegan al campo del productor, al feedlot, ¿no? Al engorde intensivo. ¿Cómo hacen esa logística? ¿Van derecho de la planta? ¿Pasan por algún centro de acopio de ustedes? Esto es derecho, ¿sí? Nosotros contamos con un sistema de gestión logística bueno, que es justamente nuestro fuerte, que le llamamos sistema de gestión logística multiorigen agroindustrial, Ujú. lo que nos permite, digamos, este sistema nos permite asegurar el abastecimiento durante todo el año, digamos, al cliente de Burlanda, y al mismo tiempo garantizar los retiros en la planta, ¿sí? Porque esto se tiene que sacar y el productor lo tiene que tener en tiempo y forma en el campo para poder consumir y no discontinuar las dietas, obviamente. Claro. O sea, justamente al trabajar con casi todas las plantas, nosotros nos permite garantizarle al cliente tener en tiempo y forma este producto Ujú. y no discontinuar las dietas, Ujú. con todo lo que eso implica. Claro, obviamente. Bueno, hace unos 10 años aparecía, 10, 15 años, corregime vos, pero más o menos en esa época se empezaba a hablar de Burlanda, ¿no? Y ahí la logística era el gran desafío. Ustedes veo que lo vinieron a solucionar Total. porque de alguna forma estás transportando un producto que es como harina. Y contame la diferencia entre la Burlanda húmeda y seca. Bien, bien. En realidad, el producto burlando húmeda y seca, en base a materia seca, es exactamente lo mismo. Lo que Ujú. pasa es que uno tiene el 35% de materia seca, la húmeda, y el otro tiene el 92% de materia seca, ¿sí? O sea, nosotros, todos nuestros clientes que utilizan burlanda húmeda, generalmente están alrededor de un radio de las plantas de no más de 400 kilómetros, ya que después de eso ya se hace prácticamente imposible meterla por tema económico, y ahí entra la Claro. burlanda seca. Ujú. ¿Y Eso un poco, qué es lo digamos. que cambia en el costo de la burlanda seca? Y bueno, la verdad que la burlanda seca se maneja como un commodity, se exporta, gran parte de la burlanda seca se exporta, Sí. y entonces eso está en dólares, digamos, ¿cierto? Pero cuando vos lo llevas a materia seca puesto en el campo, cuando vos te alejas de los 400 kilómetros, te queda muy similar utilizar la húmeda que la seca. Hoy en día es más o menos lo mismo en base a materia seca, digamos, lo que te cuesta el kilo de materia seca puesta en el campo, ¿sí? Ujú. Obviamente que los beneficios más grandes de la húmeda los tiene alrededor de la planta hasta 400 kilómetros aproximadamente.
Claro, O sea, la burlanda húmeda y la seca en valores nutricionales es exactamente lo mismo, lleva materia seca, o sea, tiene 30% de proteína, 3,6 megacalorías de energía metabólica, con lo cual lo hace un producto muy completo, digamos, proteicamente, hablando de proteína y energía. Con lo cual vos estás reemplazando prácticamente el 100% del insumo proteico que vos tenés en la dieta y parte del grano de maíz, ¿sí? Sin ujú, sacarlo, obviamente, porque algo de maíz siempre lleva la dieta por el almidón, porque esto ya no tiene más el claro, almidón, eso ya no que tiene se miedo. llevó de un proceso de producción de etanol. ¿Sí? Bueno, me preguntaba recién cómo era antes. Sí, la verdad que cuando arrancaron las primeras plantas, ya por el 2012 más o menos, son 13, 14 años ya, Ujú, pasaron, hablar de Burlanda, digamos, era una novedad. Era un subproducto que venía el etanol, con un gran potencial. Todos sabían por qué, porque ya se veía en otros países, ya se utilizaba, en Estados Unidos ya se venía utilizando mucho, pero que implicaba, digamos, un gran desafío. Primero, entender cómo incluirlo en las dietas con los productores, cómo almacenarlo y sobre todo cómo moverlo, digamos, lo que vos hablas de la logística recién. totalmente. Entonces, desde Delam, digamos, nosotros vimos esto como una gran oportunidad, porque sabíamos, digamos, todos los beneficios que tenía este producto, ya utilizado en varios países, digamos, sobre todo en Estados Unidos y Brasil. Así que Conta- bueno, fuimos aprendiendo junto con los productores, fuimos aprendiendo todo esto que hoy, bueno, fuimos desarrollando y hoy creo que la tenemos bastante clara en términos logísticos, por lo menos, y ujú. comerciales. Y bueno, y también fuimos acompañando todo esto también con el equipo comercial que tenemos, casi todos son profesionales, veterinarios, ingenieros agrónomos, justamente por esto, para poder incluirlo en la dieta necesitamos gente preparada, que es un valor agregado que le damos al producto. Bueno, Mm, ese es el otro punto, ¿no? Porque estaba el desafío logístico, pero también entender las dietas. Porque vos acá estás reemplazando, como decías, por ahí gran parte del maíz, no totalmente. ¿sí? Y la inserción, o sea, hay que reacomodar, ¿no? Ahí eso es algo que el productor ya lo asimiló, lo aprendió y con todo este acompañamiento, obviamente, de sus propios nutricionistas y el que le da la empresa, ¿es algo que se hizo manejable y más sencillo? Sí, hoy, digamos, gracias a cómo tenemos aceitado todo el tema logístico, digamos, se hizo mucho más simple. Era muy complicado meterlo cuando vos no tenías una logística aceitada, cuando no llegaba en tiempo y forma, cuando había pocas plantas y paraba la planta, tenías que discontinuar el producto. Claro. Hoy ya con todas las plantas que hay, bueno, gracias, digamos, a que estamos presentes en todas las plantas, podemos meter el producto en todos lados sin discontinuarlo prácticamente en ninguna época del año, digamos. Es un producto que tiende a crecer, sobre todo en Argentina. Y a los animales no se le puede decir, no, espera a comer a la semana que viene que llegue la Ah, burlanda, porque no se tal puede. cual, tal cual. Y Tienen, además, bueno, tenemos... ¿tienen calculado el eh, ahorro de costos de nutrición que hay al reemplazar algún ingrediente proteico con burlanda? Mira, obviamente que hay una reducción de los costos, pero eso va a depender mucho, digamos, dónde esté ubicado. Argentina es tan grande, digamos, que tenemos Claro. piglo hasta en provincia de Misiones, digamos, Mira, Salta, Chaco, o sea, vamos muy lejos, digamos, entonces el costo y hoy la incidencia del flete es tan alta, es muy relativo, digamos, hablar de disminución de costos cuando tenemos tanta diferencial de logístico, que es un punto muy importante en este producto, sobre todo. ujú. Pero obviamente que estar al lado de la planta influye mucho y te puedo decir que los costos bajan abajo del 15-20%, ¿no? Ah, es un Porque estás número. muy cerca de la planta. Es lo que pasó un poco, digamos, en Estados Unidos, digamos, cuando empezaron a abrir las plantas, todas las producciones se situaban alrededor de la planta justamente por la logística. En Ujú. Brasil también. Bueno, Y creo que, es interesante lo que marcás, porque es cómo se van armando los clústeres, ¿no? Porque vos tenés la producción de maíz, la planta de talonera, seguramente
estarás cerca de la producción de maíz en una zona de influencia y a la par le metés las vacas engordándose y otros animales. Y es interesante lo que hacen Total. ustedes, que es que todo eso funcione, ¿no? O que una parte de eso, la parte que les toca a ustedes, pueda funcionar. Totalmente, totalmente. O sea, nuestro, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir el costo del flete lo que más podamos. Al tener tantas plantas y por ahí distribuidas en varios lados, lo que hacemos es tratar de disminuir esos kilómetros vacíos que tiene el camión utilizándolo de vuelta. Entonces, con eso, nosotros qué hacemos? Disminuimos el costo del flete. Al disminuir el costo del flete, le disminuimos el costo del producto puesto en el campo del productor. Excelente. Tomás, un gustazo. La verdad que veníamos del sueño de la burlanda de hace 10 años o 12, como vos decías, y ahora termina siendo una realidad, así que está muy bueno que lo hayas contado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Seguimos con más Mercado por Expertos.